un privilegio contar el día de hoy con don Vladimir de la Cruz por iniciativa de varios estudiantes que les preocupa, y eso realmente nos agrada, lo que está pasando en Venezuela, pero sobre todo entender por qué se ha llegado a los hechos de febrero de este año, donde varios estudiantes ya han fallecido, que nos parecía interesante no ver la parte política, partidista de lo que está pasando, sino realmente entender cuál ha sido la parte histórica, por qué se ha llegado al momento en que se ha llegado, y creíamos que era importante traer a una persona que pudiera hacernos una presentación de manera objetiva. Por eso invitamos a don Vladimir de la Cruz. Don Vladimir de la Cruz es un político, historiador, es profesor universitario y además fue embajador en Venezuela. Él fue miembro fundador del Partido Fuerza Democrática en Costa Rica, fue su secretario general y fue candidato a presidente. También fue integrante de la Junta de Notables y es una de las personas que en Costa Rica más ha estudiado la situación que vive nuestro hermano país de Venezuela. Creemos que es importante no ver solo lo que está dándonos la información, las noticias, sino entender la profundidad y cómo esto nos puede afectar también como país, como Costa Rica, entender cuáles fueron esos errores que se han cometido para que esto no pase con nosotros. Entonces, sin más presentación, le voy a dar la palabra al doctor Vladimir de la Cruz. Él nos va a hacer una exposición de unos 40 minutos para que después haya la posibilidad de que ustedes puedan intervenir, ustedes puedan dar sus puntos de vista y también que ustedes puedan hacerle preguntas a él. Así que para la tarde de UNESCO es un honor que nos acompañe el día de hoy. Primero, muchas gracias, Lorena, y a quienes tomaron la iniciativa de invitarme a compartir con ustedes, estudiantes de la Universidad de La Salle, y sobre todo para hablar de un tema tan importante como eso en Venezuela, en el corazón de los latinoamericanos, la situación que se vive. Voy a hacerles algunos planteamientos para tratar de comprender un poco la situación actual de Venezuela. Y son planteamientos que recogen, digamos, no solo conocimiento teórico, histórico, sino también de vivencia personal. Y haré algunas comparaciones con Costa Rica también para entender quizás la dimensión, porque a veces cuesta mucho comprender lo que pasa en Venezuela, porque es una sociedad como de un cuento de García Márquez, es como de 100 años de soledad, es el surrealismo mágico americano, es una sociedad que es compensable para uno, y donde a veces las relaciones sociales son tan normales para ellos y tan anormales para nosotros, ¿verdad? Que vienen incluso desde las relaciones sociales más simples de la comunicación, donde la gente habla en un tono tan alto que pareciera que están peleando y gritándose, ¿verdad? Y uno no está como acostumbrado a eso en nuestras relaciones sociales. Pero también en la comunicación política y en la comunicación de debates, a veces la gente habla en un tono ofensivo, y ofensivo de la manera más cruel, más soez, que uno piensa que al día siguiente el ofendido va a mandar padrinos para reivindicar su honor y no pasa nada, ¿verdad? Porque la sociedad venezolana tiene esos matices de esa violencia que se expresa así. Y esa violencia que estoy contándoles en ese plano casi personal es una violencia que tiene características históricas. Toda la sociedad venezolana, toda la historia de Venezuela es una historia de violencia. Los historiadores, los politólogos, los que han estudiado la Venezuela en profundidad no pueden separar la violencia del modelo de vida, del modelo institucional, del Estado, de las relaciones sociales, políticas, de todo.
y eso desde la época de la revolución, de la independencia. Y esa violencia ha caracterizado la sociedad venezolana desde el punto de vista institucional en 5 periodos que se llaman repúblicas: primera, segunda, tercera, cuarta y la actual, que es la quinta. Algunas de esas repúblicas fueron de un corto plazo, como la primera, en la época de Bolívar, allá por 1810, la segunda, después vino la tercera, la cuarta, que fue cuando se reinstala la democracia moderna en Venezuela después de la caída del dictador Pérez Jiménez en 1958, y que provoca o produce la Constitución de 1961, que va a llegar hasta 1999, cuando asume ya Chávez el ejercicio presidencial electo en el 98, convoca una asamblea constituyente, modifica la Constitución, crea una nueva Constitución y hace surgir la llamada Quinta República, que es la que hay ahora en Venezuela. De manera que tenemos periodos republicanos de ese tipo, primera, cuarta, quinta, y la gente vive la Cuarta República, vive la Quinta República con conciencia de que vive un periodo histórico. Nosotros, por ejemplo, vivimos el Estado de Costa Rica, 1824-1848, después fundamos la República de Costa Rica, hasta 1948. Figueres, con la revolución, fundó la llamada Junta fundadora de la Segunda República, pero todos los que estamos aquí nacimos en la Segunda República, después de 1948, y bueno, yo en el 46. Pero no fuimos educados en un concepto histórico-político de la Segunda República, ni en los valores de esa revolución. Por supuesto que vivimos la revolución, fuimos víctimas o no víctimas de la revolución. Nuestras familias se separaron en ese proceso, la sociedad costarricense se dividió en dos, en figueristas, antifigueristas, calderonistas, anticalderonistas, calderocomunistas, anticalderocomunistas. Para entender, digamos, que nosotros vivimos procesos también fuertes en este país que se proyectaron hasta 1970 con más violencia, con más fuerza, todavía con mecanismos de represión, con mecanismos de ilegalidad de partidos políticos, con restricción de libertades en Costa Rica. Y después el mismo Figueres contribuyó a eliminar las restricciones que habían surgido de su junta de gobierno, pero nunca nos criamos con la conciencia de vivir la Segunda República, y a finales del siglo pasado, 1990 y pico por ahí, empezaron más bien algunos teóricos de la Universidad, un matemático, Daniel Ruiz y otros, a plantear la Tercera República, y ni siquiera habíamos enterrado la Segunda. Y recientemente, en los últimos 3 años, se ha hablado de la Cuarta República, no hemos creado ni la tercera tampoco, porque son como conceptos que se discuten en Costa Rica en relación ahora sí al modelo de desarrollo económico, al neoliberalismo, a la globalización, a los partidos, al bipartidismo histórico tradicional clásico, liberación, unidad. Y entonces sobre ese cuestionamiento se habla de estas otras cosas que no tienen ni siquiera un asidero político, ni un asidero teórico, ni un asidero documental, pero se habla de eso. En Venezuela, no, cuando se habla de la Cuarta República, se habla de un periodo que pesa en la conciencia de los venezolanos, que la gente se identifica en la Cuarta República, y además hay 2 grandes instituciones políticas que modelan esa Segunda República al equivalente parecido del Partido Social Cristiano y Liberación Nacional de Costa Rica, el Partido Social Cristiano de Venezuela, que se llama COPEI, copellanos los seguidores de ellos, y el Partido Acción Demócrata, o ADECOS, que es el Partido Socialdemócrata venezolano, que también surgen con la Cuarta República, por lo menos se desarrollan en ese periodo sus líderes principales, Carlos Andrés, Rómulo Betancourt, ya había estado en los 40 en el gobierno en Venezuela, etcétera, y los socialcristianos, Lucichi y todos los demás, igual, y Rafael Caldera, grandes líderes de Venezuela que modelan y gestan la Venezuela democrática después del gobierno de Pérez Jiménez. Pero Venezuela conoció pocos periodos de democracia. En toda esa institucionalidad, en toda esa historia, lo que ha dominado más es la historia violentada por militares, por caudillos,
por caudillos regionales, por golpes de Estado, por dictaduras de largo plazo, etc. Entonces, los espacios democráticos verdaderamente han sido reducidos en Venezuela, excepto que, digamos, del 58 hasta hoy se vive una democracia activa con sus propias particularidades y matices, y eso es importante entender. Entonces tenemos una Venezuela caracterizada por la violencia que surge del Estado. El Estado, uno podría pensar desde el punto de vista teórico que por su naturaleza es violento, la estructura, y quienes ejercen el poder, ejercen un poder violento sobre el resto de la población, disfrazado, matizado, institucionalizado con el derecho, con los valores que justifican el poder, la dominación. Eso es una discusión teórica que yo nada más planteo el problema que puede vivirse aquí, que puede vivirse en cualquier parte del mundo, y uno puede vivir en un estado violentado sin darse cuenta que existe esa violencia, y puede vivir en un estado violentado que es de violencia, donde uno se da cuenta de esa violencia y se expresa violentamente. Bueno, esa es Venezuela, esa parte se expresa en la vida social cuando frente a los militares los ciudadanos inmediatamente se repliegan. Frente a un retén militar inmediatamente uno ve una conducta inmediata de reflujo. ¿Por qué? Porque la historia de los militares ha sido siempre una historia de violencia, de represión, de tortura, de desapariciones, de muertes, etc. Entonces, esa es una cosa que está ahí presente. No hay gobierno democrático en Venezuela que no haya estado con el poder militar en la mano, o con los militares, o los militares detrás del trono. Igual pasa ahora. Eso no es excluyente, esa es una situación que para nosotros que no tenemos esa experiencia histórica nos cuesta también mucho vivirla, y cuando la vemos la rechazamos, que no nos acostumbramos a los desplantes militares, ni al autoritarismo militar, ni a estas formas de expresión que emergen de quien tiene el poder, ¿verdad? Entonces, el ejército en Venezuela es un ejército que tiene un peso extraordinario en la vida social, en la vida económica, en la vida política, en la vida cultural, en la vida jurídica, en la estructura del poder y en el poder político. Y los militares constituyen un grupo en la sociedad venezolana, como en las sociedades que tienen ejércitos privilegiados, con privilegios, con clubes, con almacenes para hacer compras especiales, con ciudadelas donde viven los militares, con los cuarteles, con toda la estructura militar del caso, y que obviamente se hacen igualmente sentir. Y si el poder tiene además apoyo de los militares, o el poder lo ejerce un militar, pues esto tiene más relevancia en la vida social. Y cuando ha habido una historia de opresión por militares, por dictaduras, frente al militarismo, esa situación se reprime muchas veces, aunque haya militares de carácter populista que sacan a la gente a la calle, que la tiran a la calle, que crean un caudal también a su favor, y que esa gente se puede identificar con militares, ciertamente Hugo Chávez, y tienen un líder popular, y tienen un líder carismático, y tienen una gran cantidad de valores alrededor de él, pero que no deja de ser el militar, y que constantemente desde el poder o desde la palabra ejerce ese temor reverencial, el temor que surge justamente del puesto y del uniforme, del puesto y del poder que puede ejercerse, ¿verdad? Porque esta es una cuestión también que hay que entenderla de esa manera. Entonces el ejército es una institución inevitable. Chávez en un momento determinado puso a un extraordinario venezolano al frente del ejército, un civil, un gran periodista, José Vicente Rangel, uno de los hombres de la izquierda venezolana más importantes del movimiento socialista venezolano, más respetados y queridos en Venezuela, al frente del ejército. En aquella ocasión, allá por el año 2006, incluso yo escribí aquí en Costa Rica sobre el acto simbólico que era poner a José Vicente Rangel, con quien además tenía ya una relación, al frente del ejército, y era en todo el siglo XX el segundo caso alrededor del cual un civil había dirigido el ejército, porque
Paradójicamente, el otro caso había sido bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, allá por 1913, donde Juan Vicente también había puesto al frente del ejército militar. Y el segundo fue Chávez, que puso a José Vicente Rangel, que además era un tipo muy conservador, un punto de vértice de muchos sectores de la sociedad venezolana, opositores y no opositores al chavismo. Y bueno, después lo quitaron, y era natural que lo quitaran, probablemente, porque cuando esa situación se forjó, yo pensé esto va a ser interesante porque me parecía ver un Pepe Figueres venezolano ahí tratando de neutralizar el ejército. Pero no era un problema de neutralización. Al final quizás los militares sacaron a José Vicente elegantemente, lo pusieron en la Cancillería después y por ahí de vueltas, ¿verdad? Pero al final los militares se imponen y tienen jefe del ejército. Ahora hay una mujer jefiando el ejército como una de las modalidades importantes de ese proceso, pero el ejército está ahí. Bueno, es un ejército Gastón en términos de presupuesto nacional, compran armas, compran las cosas más increíbles, hasta un submarino para Venezuela. Nadie sabía para qué, si para cuidar las estructuras petroleras del lago Maracaibo, de toda la Estados Unidos, que dicen que si ponen los tubos así en línea recta le dan como 8 veces vuelta a la tierra de tal cantidad de tubos que hay ahí. Bueno, pero ahí hay un submarino. Compraron aviones Mirages a Francia y en entrenamiento se cayeron 2, se estrellaron y nadie decía nada. Era como plata tirada en el mar. Esa historia de Venezuela tiene otro factor importante en su estructura de base, el petróleo. Empezaba a explotar en 1909 y hace de la sociedad venezolana una sociedad no solo petrolera, sino una sociedad que vive de la renta petrolera. Entonces, para no hacer historia del petróleo ni de eso, digámoslo en simple, que el presupuesto nacional venezolano se calcula hoy con precios de barril de petróleo. Cuando yo llegué a Venezuela de embajador, el precio estaba con $40, llegó ese año a $152. ¿Qué pasa con esa diferencia de dólares? Esa diferencia de dólares se va a 3 fondos nacionales que por ley los administra directamente el presidente de la República y digámoslo casi a discreción de él. Entonces, imagínense lo que es esa diferencia de plata en un país extraordinariamente rico en petróleo, tercera potencia mundial en yacimientos de petróleo casi para 200 años, y que es un bien perecedero, pero ahí tienen petróleo para muchos años. Gas. En este momento han descubierto gas que es mejor que el de Bolivia, igual reservas para 200 años. Oro, ni que decir, toda la cuenca del Orinoco es una cuenca riquísima en minerales, donde están invirtiendo ahí empresas francesas, europeas, Estados Unidos, todo el mundo está invirtiendo en ver cómo sacan ahí esas riquezas, porque eso no tiene, digamos, una protección en el sentido de convertir eso solo en bienes del Estado, sino que hay una tendencia a que eso pueda ser concesionado. Y en ese sentido, entonces el petróleo se convierte en un elemento de riqueza muy importante, que esa parte excedentaria del precio, en época anterior a Chávez se la concentraba en 4 manos. En época de Chávez, quedaba en manos de Chávez, de los militares, pero Chávez reparte un poco de eso más socialmente. Ya no era solo concentrado en un pequeño grupo o unos cuantos, sino que impulsa una serie de proyectos sociales, más cerca de 30 misiones sociales, que así se llaman, que tienen que ver con una gran cantidad de variables en la sociedad venezolana y que estaban orientadas a resolver problemas sociales importantes de la sociedad venezolana que habían estado al margen o excluidos de la agenda política, del discurso político y de la atención política del Estado. Entonces, Venezuela tenía una pobreza que pasaba del 60%, analfabetismo que llegaba a índices espantosos, en algunas regiones casi 100%, donde uno pone los ojos alrededor de Caracas solo ve tugurios
que en Venezuela se llaman ranchos, son ligeramente diferentes a los nuestros, pero no dejan de ser los mismos tugurios en esencia, ¿verdad? Una sociedad en ese sentido extraordinariamente de contrastes y de contrastes violentos, porque en Costa Rica, digamos, nosotros podemos tener tugurios, podemos tener área de pobreza extrema, pero el tugurio nuestro se va moviendo, va siendo expulsado hacia afuera de la ciudad. A medida que crece la ciudad, el tugurio lo van corriendo. Pero en Venezuela no, el tugurio es fijo. Entonces, cuando se desarrolla la ciudad moderna va envolviendo las zonas de tugurio y se van creando nuevos tugurios y se van envolviendo con nueva parte. Entonces, aquellas son como bolsas de zonas modernas y de zonas tugurientas. Entonces, eso es verdaderamente violento a los ojos, a la sensibilidad, a la vida misma y a la inseguridad que eso provoca también, porque son zonas en contraste, en contradicción. Entonces, las misiones de Chávez, cuando él impulsa el proceso de misiones después del año 2002, van a estar orientadas a focalizar la solución de problemas relacionados con esa población marginal y excluida. Y logra de manera muy exitosa incorporar el problema de la pobreza como un tema de discusión política, como un tema de discusión diaria, y hace de los pobres ciudadanos activos, organizados y políticamente organizados, y les da poder. Y esto hace que Chávez se convierta en una fuerza material muy importante desde el punto de vista político, electoral y desde el punto de vista de masas, y además tenía características personales que ahora yo les puedo contar también. Entonces, un elemento adicional de la sociedad venezolana es la corrupción. Hemos visto la violencia, el petróleo, la renta petrolera. La renta petrolera, digamos, tiene un efecto muy importante que hizo que la Venezuela no se dedicara a la producción de alimentos. Todo el mundo vivía del petróleo. Y siguen viviendo del petróleo. Una sociedad que en términos de promedio produce 3 aguinaldos a los ciudadanos. Porque se van ganando eso por luchas sociales, por luchas sindicales, por negociación entre trabajadores y gobiernos. Entonces el gobierno va dando aguinaldos. Yo veía a Chávez en 2 ocasiones hablar para evitar que se siguieran aumentando los aguinaldos. El Consejo Nacional de Venezuela, el esposo de la secretaria de la Embajada de Costa Rica que yo tenía, trabajaba en ese consejo, tenía 13 aguinaldos. Se lo daban cada 3 meses, 4 aguinaldos cada 3 meses. Eso era parte de un sistema corrupto. Y ese sistema corrupto que se expresaba en esas manifestaciones también llegaba a que cuando no lograban aguinaldos y no lograban mejoras de ese tipo, entonces aumentaban los plazos de vacaciones. Entonces las vacaciones en algunas instituciones del Estado son entre 47 días y 62. Imagínense lo que es eso. Esto rompe, digamos, los esquemas de la imaginación. Aquí esto sería la locura. Totalmente. Si aquí, digamos, hay ya una preocupación sobre luces salariales y eso, imagínense lo que sería tener 2, 3, 4 aguinaldos, 13 en algunas instituciones, o pasar de días laborales a casi 2 meses, a días, no meses, a días laborales, o esta semana que acaba de pasar, como está el carnaval en las zonas costeras, da carnaval en las ciudades también. Y además de eso, como se celebraba el aniversario de la muerte del presidente Chávez, entonces agregaron 2 días más de asueto. Así es Venezuela. Es decir, el presidente todo eso torna un asueto. 2 días más y todo el mundo, y hay una semana y todo el mundo se agradece al presidente, porque también es una sociedad, para usar un término venezolano, de flojos, de vagabundos. Eso lo dicen ellos. Hay una tesis sobre la flojera venezolana. Hay una profesional de la Universidad del Zulia donde analiza todo ese campo de la vagabundería social de los venezolanos.
No quiero decir que todos seamos pagos, por supuesto que no, pero es la flojera sociocultural, esa tendencia a no hacer las cosas o a ver qué ordeña uno del Estado de la manera más fácil. Yo vi procesos con Chávez donde otorgaba un 20% de salario sin aumento. 15 días después el mismo sector, el sector médico, volvió a hacer otra huelga y la volvió a aumentar un 15%. Fue en el año 2011, para ponerlo en términos electorales, Chávez acuerde un 40% de salarios de aumento, la primera parte del salario, el 25% para ser entregada el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, y el resto del 15% un mes antes de las elecciones de octubre. Si eso no es clientelismo político, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Pero así se actúa. Esa es una sociedad que funciona así. Y eso es como normal en Venezuela. Y yo nunca vi una protesta de que eso no podía hacerse, de manera que me parecía que era normal también para el periodo antes de Chávez, solo que con Chávez esto tiene carácter de masas, ¿verdad? Porque él hace de esos sectores masas organizadas. Entonces, la corrupción para mí es cultural. Y si les digo comparativamente que en Costa Rica hay 0 corrupción, a la par de Venezuela, no les exagero. No les exagero, porque en Venezuela todo el mundo quiere hacer algo, quiere sacar algo, quiere ver cómo de cualquier actividad hace un negocio adicional para sacar algo. En los negocios de Estado, de gobierno, se pide una sobrefacturación del 40%. No les exagero, no les miento. Como embajador yo traje 2 misiones comerciales muy grandes en Costa Rica, de más de 53 años de Venezuela. Traje funcionarios de Estado venezolano que aquí trataban de negociar con sobrefacturación del 40% que los empresarios costarricenses aquí se opusieron. La Dos Pinos se opuso a vender leche a Venezuela con una sobrefacturación del 40%. Eso dice mucho también de nuestros empresarios, pero dice mucho de la sociedad venezolana, porque eso es como un sello que ya está impreso, que ya está editado, es un viaje. Y cuando uno ve los problemas de pago de divisas en Venezuela, uno entiende también eso, porque cuando se obstaculiza el pago de las divisas que las controla el Estado, dólares, para las compras, para las importaciones, para lo que sea, detrás de eso lo que hay es una presa por debajo para ver cómo se comisiona internamente para que aflojen las divisas, ¿verdad? Entonces yo quiero, por poner un ejemplo, $2 millones, porque es mi negocio, necesito pagar, tengo que dar algo de esos 2 millones y se reparte para arriba. Una policía que estaba cuidándonos a nosotros en la embajada, que en un momento no la pusieron, un día se presenta, yo voy a ser la gente que no vamos a estar aquí con ustedes, vamos a cuidarlo, yo, embajador, recibo salarios, no tiene que preocuparse de eso. Sin embargo, las embajadas acostumbran a dar algo, bueno, está bien, mucho gusto. Consulto yo con el personal de la embajada, efectivamente en otra experiencia anterior habían pagado una especie de sueldo adicional. Yo daba un buen salario, digamos así, un adicional bueno, me parecía que estaba bien, al final de la seguridad de la embajada, la seguridad de los miembros de la embajada. En un momento que yo subo salarios en la embajada y le subo a ella también, me dice, me crea un problema. Digo, ¿cómo le creo un problema? Me dice, sí, porque tengo que reportarlo. ¿Cómo reportarlo? Me dice, claro, porque lo que usted nos paga, nosotros lo reportamos porque tenemos que compartirlo. Entonces el oficial de ella, el mayor, el que está encima de ella, recibía una parte de lo que yo le pagaba. Si yo le aumentaba, tenía que darle algo porque eso iba en cadena y para arriba. Esa es la sociedad venezolana. De paso, la sociedad venezolana es la sociedad que en el mundo consume más Chivas Regal de 18 años per cápita. Chávez intentó que eso no sucediera, prohibió que se importara el Chivas Regal, prohibió que los puertos libres de los aeropuertos se compraran privas, que se vendiera, una medida que solo duró casi 5 meses, tuvo que volver a restaurar, porque hasta los militares protestaron. Esa es la sociedad venezolana. Que a esa violencia institucional del Estado y las cosas así, funciona también la violencia
de la calle, de la inseguridad ciudadana. Una sociedad que en Venezuela produce cerca de 60 muertos diarios. Los fines de semana llegan a 80, se hacen pilas de cadáveres en las morgues, donde los asaltos son frecuentes. Por circunstancias de la vida, mi padre se fue a vivir a Venezuela, se volvió a casar allá, yo tengo 6 hermanos venezolanos. 23 de diciembre del año 2008, estando yo allá, una sobrina mía con su novio comprando en un McDonald's, pagando un muchacho en una ventanilla por el carro, como se hace aquí, lo asalta por este otro lado, se produce una discusión entre el muchacho y el asaltante, le dispara y lo mata, 23 de diciembre. Esa es la sociedad venezolana. O en una calle que tiene 2 veces el ancho del Paseo Colón en una sola vía para allá, ¿verdad? De pronto entran 40 motociclistas en una calle, paralizan, se ponen al frente de los carros, bloquean, hacen que se paren todos, se bajan los que van atrás de las motos, pistola en mano y asaltan casi 60 y pico de carros. No pasa nada. Si una motociclista de esas se para, tipo que van 2 parejas a la par de un carro, la gente se pone nerviosa. Y si sacan una pistola, desde el carro empiezan a darle por la ventana todo lo que pueden. Y disparan si uno no les da algo. En secuestros, la vida no vale nada. En el estado de Zulia, en Maracaibo, en la zona petrolera, hasta el año 2010 habían 152 secuestrados. Secuestrados de semanas y de meses. Durante el periodo que yo estuve allá embajador, pagaron 2 secuestros y entregaron 2 cadáveres. Y yo no lo podía creer. Y yo me imaginaba, si yo estuviera en la industria del secuestro, ¿verdad? Para ponerlo en términos así personales, yo entregaría a la persona viva para que me produzca más plata. Yo entrego al vivo, saben que me pagan, yo lo devuelvo, pero ahí la gente paga por enterrar un pariente para no tener un desaparecido. Eso es un nivel de violencia impensable. Esa es la sociedad venezolana, en esos niveles. Entonces la corrupción, y eso es, el Estado venezolano es un Estado que lo maneja el gobernante a diestra y siniestra. El presidente de la República, Chávez, un día tiene un conflicto con una jueza, porque la jueza libera a un hombre que no le gustaba a Chávez, y un viernes dice, quiero que a la jueza tal le metan 30 años de prisión. Eso fue un viernes. El lunes fue detenida, martes o miércoles fue sentenciada y está presa. Eso es un Estado de Derecho, por supuesto. Voy a ir caminando por la calle del presidente Chávez y decir, quiero, aquel edificio parece ser comandante, ese es el edificio Margarita, Amante Bolívar, nacionalicémoslo. Al día siguiente echaron 100 y pico familias del edificio. O un opositor venezolano, cañero, productor de caña, aquí dentro de las gestiones de comerciales que yo impulsé era para comprar 20.000 toneladas de azúcar en Costa Rica y solo teníamos 500 que no se podían vender porque era la Reserva Nacional. Pero para que ustedes tengan idea también de los volúmenes, Venezuela tiene 30 millones de habitantes, 18 millones de electores, 1.000 kilómetros cuadrados, 1 millón de kilómetros cuadrados, 20 veces más grande que nosotros. En fin, son dimensiones que a veces no se manejan. Chávez mete precaristas, lo que allá se llama invasores, en la finca cañera en producción de este tipo, crea el conflicto, interviene, nacionaliza, a la semana manda a pasar tractores, elimina un cañal para sembrar frijoles. Yo decía, bueno, yo no soy agricultor, pero yo sé que eso no se puede hacer. Y mientras tanto, viendo a ver cómo resolvían los problemas del azúcar y tratando de comprar 20.000 toneladas en el exterior de azúcar y destruyendo un cañal. Eso no puede ser. Chávez, en su gobierno desde el 99 hasta el 2010, en ese momento, 312 cambios ministeriales. 312 cambios ministeriales significa un promedio como de mes y medio en puesto fijo de cada ministro. Algunos duraban más, el mismo Maduro duró 8 años.
pero era de las excepciones. Los demás duraban poco. ¿Eso qué hacía? Impedía el desarrollo de las políticas de gobierno, impedía la ejecución de políticas. Cada vez que cambiaba alguien se paralizaba todo, el nuevo entraba con otros proyectos, con otras intenciones, borraban todo lo anterior. No hay servicio civil como aquí, no hay inestabilidad de los trabajadores, de manera que si soy opositor, si soy antichavista, si no soy gobernista, me pueden echar. Cuando hubo el referéndum del 2005-2006, como había que hacer una firma para pedir el referéndum, todos los que firmaron los echaron del Estado. Inseguridad, poca certeza jurídica. Entonces la gente pues, le termina dando miedo frente a ese poder opresivo, frente a ese poder del Estado, a hacer cosas que pueden poner en peligro la estabilidad mínima que también una persona su trabajo. Entonces hay que entender eso. Estado social de derecho. Les confieso que lo que hizo Chávez eran reformas tímidas comparadas con algunas que habíamos hecho nosotros aquí en el 43 con Calderón Guardia y con Figueres en el 48 y 49. Y la revolución chavista era importante para Venezuela, pero para Venezuela, porque Venezuela estaba al margen de una gran cantidad de proyectos sociales importantes que Chávez, digamos, los trata de resolver, y al tratar de resolverlos con esa capacidad económica que tenía de poder disponer de plata, le dio fuerza a eso, crió las 30 misiones de analfabetismo, de alimentos, de adultos, de indígenas, de niños, de madres solteras, de madres niñas, de adultos mayores de la tercera última edad, etc. Las cosas que yo vi en las comunidades indígenas que había hecho Chávez eran palacios, mensajero a la par de las casas naturales de los indígenas, palacio educativo, un gran centro educativo, un gran colegio, un gran comedor para los niños de las zonas indígenas, y así eran muchos barrios, y eso le da una fuerza real, efectiva, material, más fuerte. Entonces, el Estado social de derecho, él lo impulsa, ¿cierto? Lo impulsa, y esa es la fuerza social del chavismo. Pero al mismo tiempo los niveles de corrupción dentro de la sociedad chavista son de tal manera que al final, en estos últimos 4 o 5 años, muchos de esos proyectos se habían debilitado. Estando yo allá, todavía ya empezaban a sentirse las debilidades de la Misión Barrio Derecho, que era de médicos, con 40.000 médicos cubanos que juegan un papel muy importante allá en medicina preventiva. Y ya empezaban a sentirse los problemas y las inquietudes y las protestas o las manifestaciones de crítica a que no se estaban cumpliendo bien los objetivos de algunos de esos proyectos. Y cada vez iba creando más proyectos, al mismo tiempo debilitándose algunos por el elemento de corrupción, que la plata no llegaba, que se quedaba en camino o que no se aplicaba lo que debía aplicarse. Entonces allí había problemas importantes de ese modelo. Chávez, ¿cómo emerge Chávez? Chávez es un militar. Chávez, antes de que surja él como militar, se había producido en Caracas un levantamiento en febrero de 1989, se llamó el Caracazo, que resultó de un alza en la gasolina. La gasolina en Venezuela es subsidiada. Un tanque de un carro 4x4 se llena con un valor en dólares de $3, y una Coca-Cola vale 6 o 7 dólares. Eso les da una idea de lo que es la Venezuela, ¿verdad? Entonces todo el mundo anda con los carrotes, ¿verdad? No alcanzan los carros para los venezolanos. El carro usado es más caro que un carro nuevo, porque la gente busca carros, entonces compra el carro usado y paga caprichos. Cuando puede comprar carro nuevo, Venezuela produce carros, tiene una ensambladora ahí, una máquina ahí para hacer carros, tienen que durar 2 años haciendo cola para tener en el carro, entonces compran el carro usado más caro que el nuevo, ¿verdad? Solo en Venezuela. Nuestros agentes vendedores de carros usados han descubierto la sociedad venezolana para que se lleve toda la basura económica. Bueno, entonces tenemos eso. Un Estado social, digamos, que lo desarrolla Chávez, que ese es su fortaleza política, revolucionaria, lo que impulsa su llamado modelo del socialismo siglo XXI en Venezuela, es más o menos eso, que repito, era una caricatura un poquito desarrollada de lo que nosotros decimos aquí. El seguro social venezolano no se compara con el nuestro, en nada. Nosotros estamos muchísimo más avanzados, más cubrimiento de la población, los índices de salud nuestros son mejores,
encuestas infantiles, a pesar de los escándalos actuales del Hospital Nacional de Niños. Aquí el hospital seguía siendo un modelo comparado. En materia educativa nosotros igual, en política de vivienda, con todos los problemas que queramos apuntar, mejor aquí que allá, etc. Entonces, si hacemos la comparación, aquello que yo creía que era una revolución, pues resultaban ser reformas tímidas a la par de lo que nosotros habíamos hecho, pero en Venezuela tenía un concepto de revolución, que había impregnado grandes sectores populares y de masa de muy importante significado. Ineficiencia administrativa en el Estado venezolano es total. Trámites administrativos son engorrosos porque atrás está la corrupción, está la propina, está todo eso. Aún para el sector diplomático, donde no se propinaba, cuando había que pagar propinas, era demasiado lento. Era una cosa horrorosa. Entonces, esa ineficiencia el Estado empieza a adquirir ahora mayores dimensiones, porque con Chávez tenía un discurso, encantaba a la gente, era un gran comunicador, tenía extraordinarias dotes personales, conocía muy bien la historia de Venezuela, conocía la historia militar de Venezuela, conocía la historia de los héroes venezolanos de Miranda y de Bolívar. A Bolívar lo conocía por todos lados, se sabía discursos de memoria, tenía una cultura general americana muy buena y tenía incluso hasta elementos, digamos, conocimiento cultural de América. Cantaba desde tangos hasta rancheras, pasando por toda la música venezolana, ¿verdad? Se sabía poesías de memoria. A nivel mundial, Venezuela siendo un país petrolero, formando parte de la OPEP, formando parte de organismos internacionales de petróleo, manejaba los problemas del petróleo con nivel de estadista. Así como era un pachuco en algunas ocasiones para echar un discurso y insultar a medio mundo y mandar, entre comillas, a la mierda que se le ocurría en el discurso, al embajador norteamericano, por ejemplo. Váyase a la mierda, señor embajador. Lo quiero fuera de Caracas en 3 días. Desde hace 3 años no hay embajador en Venezuela. Era el lenguaje, pero era parte de ese lenguaje violento de la sociedad venezolana. Poco diplomático, menos diplomático, un jefe de Estado ha dirigido a un embajador, ¿verdad? Pero eso era parte del folclore, que tenía oídos que les gustaba ese lenguaje. Aquí a mucha gente les puede gustar ese lenguaje si alguien lo usara y pueden identificarse con ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Bueno, eso lo hacía Chávez majestuosamente y cuando quería comportarse como un estadista lo hacía brillantemente, brillantemente. No conocía nada de los filibusteros de Costa Rica, pero les doy el dato. Cuando yo presenté credenciales me dijo: mire, embajador, presidente, próximo 20 de marzo y el 11 de abril yo quiero organizar aquí con la Cancillería un acto para conmemorar la derrota del imperialismo en Centroamérica, y eso le sonaba lindísimo. Se quedó Chávez descuadrado, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Digo, mire, presidente, fue la primera derrota de los filibusteros, y ya le he hecho yo el cuento rápido, ¿verdad? Hablamos 1 hora, lo que iba a ser una ceremonia de 15 minutos. 3 semanas después, Chávez había incorporado el problema de los filibusteros en su discurso. Había averiguado él, no me habían consultado a mí, que me pudieron haber consultado, yo le pudiera haber ayudado más. Nada, él ya había averiguado. Después hicieron un libro de antiimperialistas latinoamericanos y metieron a Juan Mora Porras y a Juan Santana. Ese era Chávez. No era ningún idiota, era un hombre inteligentísimo, chispa. No había en Venezuela, en el periodo que yo estuve allá y hasta que muere Chávez, nadie en la estatura política, cultural, dimensional de él como líder político. Él no tenía opositor político. No había nadie, literalmente. Por eso era atractivo. Sus índices de popularidad no bajaban del 54%. Cuando tiraron el satélite Simón Bolívar, el primero, ahora hay 2, llegó 84% de popularidad nacional. Ese era Chávez. Pierde elecciones, sí pierde elecciones. Perdió el referéndum importante, que quería modificar 52 artículos de la Constitución. Después perdió, entre el 2008 y el 2010, perdió varios procesos electorales nacionales, ¿verdad? Pero el sistema electoral le permitía a él elegir más miembros que la oposición, porque habían hecho una arquitectura importante de eso. ¿Por qué? Porque la oposición había cometido un error.
de no participar en elecciones legislativas. Y al no participar en elecciones legislativas le permitió a Chávez elegir el 100% de los diputados. Solo en Venezuela hay gente estúpida, políticamente hablando, porque en política no hay espacios vacíos. Si alguien no participa en elecciones, alguien llena ese espacio, ¿verdad? El cuento de que Johnny Araya se retira no se retira, pero si se retirara, el espacio queda lleno. ¿Me explico? Lo que dijo ayer Johnny no es que se retira, que se retira de la propaganda electoral, eso es literalmente lo que digo. Lo demás es una discusión aparte. Pero no se está retirando. Si esto fuera así, el espacio se llenó, porque no hay espacio vacío. Igual pasa en Venezuela. Entonces, durante 6 años Chávez gobierna como quiere. Y además hace que le permitan a él crear una ley habilitante, así se llama, que le da poderes especiales al presidente, que puede colegislar, puede hacer leyes a la par del Parlamento. Entonces sacan una parte de las leyes que el presidente hace a su antojo, bueno, bajo un proceso, bajo un procedimiento, bajo una regulación, bajo temas que puede hacer, entonces lo hace. Entonces ahí funciona eso de esa manera. Carestía de la Vida es una de las ciudades más caras del mundo. Está catalogada hoy entre las 10 ciudades más caras del mundo, Caracas. La sociedad venezolana, ni qué decir, de cara que es. El desabastecimiento que se genera en parte por no producir y por la falta de dólares para importar y todo eso, hoy afecta a la sociedad venezolana de manera espantosa y verdaderamente, desde que yo estaba allá, en el 2008 y pico, ya habían problemas de desabastecimiento muy grandes. La producción energética de electricidad, cuando se iba la luz, se iba en varias provincias, allá son estados, provincias, horas se iba la luz, porque había problemas de eso. Chávez ni siquiera nacionaliza los bancos, ni nacionaliza la electricidad como hizo Pepe Figueres, para poner comparaciones, ¿verdad? En ese sentido. Carestía de la vida, la que ustedes quieran imaginar, carísimo todo. Un restaurante equiparable aquí, por ejemplo, a La Cascada, que aquí puede costar una comida para 2 personas 40.000, 50.000 pesos, con todo, entrada y todas las cosas que ustedes quieran. En Venezuela, comparativamente en colones, eso podría costar fácilmente 250.000 pesos, en términos bolivarianos, pero como la plata abunda, que la gente tiene 2, 3, 4 aguinaldos, 5, 13, la gente puede gastar. El problema es que puede gastar y puede comprar cuando hay que comprar, pero si no hay que comprar, no se compra, hay colas. Y cuando hay algunos almacenes, entonces la gente compra llevándose todo lo que puede, porque saben que van a faltar las cosas. Y entonces es un círculo vicioso. O la corrupción a través de la venta de divisas ha provocado que hace 2 días se anunciaron, ya en la prensa venezolana, que se perdieron, ese es el término, $30.000 millones. Y en estos 2 días que yo he revisado la prensa venezolana, para venir aquí con ustedes, no he visto nada de parte del Estado contra eso. Y son $30.000 millones que se pierden porque a la gente del Estado le dan la plata, le dan los dólares, ellos pagan sus importaciones, pero los meten al mercado negro, multiplican eso por 60, el dólar está a 5 el oficial, a 60 en la calle, hacen una millonada, compran entonces ahora sí con bolívares inflados los dólares oficiales que se los venden a los amigos y a los militares y vuelven y ahí se pierden $30.000 millones. Eso es así, es una cosa de dimensiones espectaculares y cuesta mucho comprenderlas. Los últimos días de Venezuela, porque no tenemos mucho tiempo. El 2 de febrero. Ahora, un intento de golpe de Estado a Chávez en el año 2002. Ese intento de golpe de Estado pudo ser exitoso, sí pudo ser exitoso. Incluso el gobierno cubano había puesto un avión para que a Chávez se lo llevaran a Cuba, para darle protección. Los militares que dan el intento de golpe dicen que no, ¿cómo se va a ir a Cuba? Que hay que juzgarlo en Venezuela. 2 días después, otros militares lo restituyeron y se quedó. Y reprimió a los militares golpistas, por supuesto, y sacó a los golpistas del país y a otros los metió a la cárcel. Y porque así es la política es un palo de gallinas. Unos están arriba y otros están abajo. Palo de gallinas se usaban los gallineros en
las granjas antes, ¿verdad? Los campesinos usaban un corralito pequeño con su malla para que no llegaran los zorros a comerse las gallinas, ponían un palo al frente para que hicieran ejercicio las gallinas, brincaran, se pararan ahí, tiraran, bajaran, tal. Don Ricardo Jiménez una vez dijo que la política era como un palo de gallinas, que los políticos caían ahí arriba, bajaban, volvían a subir, volvían a caer, pero que en política además las gallinas que estaban arriba nunca cuiteaban a las de abajo. Se tapaban política. Entonces, en Venezuela eso funcionaba de esa manera. El golpe de Estado del 2002 no se realiza, Chávez sale fortalecido y de ahí se refortalece. El año 99 Chávez fue electo por primera vez, convoca una asamblea constituyente, gana la asamblea constituyente, usa un mecanismo que no se participa en los partidos políticos, sino que con la gente que le había dado poder a Chávez, porque después del golpe pasa 2 años, desde el 92, cuando él intenta un golpe de Estado, pasó 2 años preso, lo sacan de la cárcel por una amnistía y se convierte en un líder popular contra la corrupción instalada que había en Venezuela. Y eso lo catapulta, une 25 grupos políticos desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha que le dan poder a él electoral, llega al poder, después constituye el Partido Unificado de Venezuela, el Socialista Unificado de Venezuela, donde se entran todos esos grupos. La gente estaba dividida, comunistas a favor de Chávez, comunistas en contra de Chávez, derechistas a favor de Chávez, derechistas en contra de Chávez, en los extremos, y ahí toda la gama, ¿verdad? Entonces, Chávez así avanza, realizada la constituyente del 99, vuelve a convocar elecciones, vuelve a elegirse con una constitución nueva que permitía una reelección. Entonces, va a la reelección, gana la reelección, pero ahora tenía el dilema de ir a una segunda reelección, un tercer gobierno, y no tenía la reelección. Entonces la provoca con otro referéndum en el 2010, vuelve a ganar el referéndum, permite la reelección presidencial, que es lo que lleva a Chávez en octubre del 2011 a el tercer gobierno del que ya no lo realiza porque estaba gravemente enfermo y termina muriendo en el extranjero, sin asumir la presidencia de la República, sin juramentarse, estando en un hospital en Habana. La Corte Suprema y el Tribunal Electoral de Venezuela, que lo manejaban políticamente, dice que no hay ningún problema de que Chávez no se presente a la juramentación y que esté en un hospital y en una cama, porque como él ganó la reelección, se interpreta que hay un gobierno continuo que no necesita ninguna formalidad de instalación, ¿verdad? Así es la sociedad venezolana. Y así como les dije antes, cómo influía sobre el Poder Judicial para meter a una jueza a la Corte, así actúa sobre todo. Todos los poderes, el poder político está metido de una forma que es inimaginable para nosotros. Si en Costa Rica la presidenta Laura Chinchilla habla 5 minutos a la semana por televisión los domingos a las 7 de la noche, en Venezuela el presidente de la República puede hablar el tiempo que quiera, a la hora que quiera y todos los días que quiera, ¿verdad? Y cuando digo tiempo, a veces eran programas de 2 horas que le metían a la gente, que no tenían que ver con un informe de Estado, sino con actividades sociales del presidente. Él andaba la televisión, cadena nacional, y ahí iba para arriba. Y eso agobiaba a los venezolanos. Si aquí en Costa Rica hay cuestionamientos, el mismo Johnny Araya ha señalado ayer que parte de su situación débil obedecía a la idea de un tercer gobierno de liberación nacional, que además es un gobierno con presidentes diferentes, todos con Laura y él, eventualmente, ¿verdad? Allá hay 15 años de un mismo gobierno y 14 años de un mismo presidente. Si solo nos comparamos con ellos en términos costarricenses, podríamos pensar que hay razón para que una parte de la población, la mitad de la población, el 52% de la población que se expresa en urnas, no esté de acuerdo. Ya solo eso es importante para entender el significado de la protesta. Pero si esa protesta además va ligada a la seguridad. La protesta se origina el 2 de febrero de este año, primero por una cosa que fue muy circunstancial de un juego de béisbol en una ciudad del interior donde estaba la selección de Cuba y la selección de Venezuela jugando, y cuando aparecieron los cubanos en escena a la cancha,
les silbaron y los abuchearon. Ahí empezó el problema. Ligado a eso, los estudiantes salieron en los días siguientes a hacer manifestaciones por la seguridad, que son los problemas más importantes, 60 muertos diarios, ¿verdad? Y eso se fue desarrollando y empezaron a pegarse otras demandas que ahora estaban asociadas a la cuestión económica, de los abastecimientos, de la inflación, de ese tipo de cosas, y de pronto ya se perdió el control de la calle por parte del gobierno. Y eso se ha mantenido hasta hoy. Esa es la situación que hay. Electoralmente, Chávez en el 2011, con esto voy terminando, gana las elecciones contra Capriles por un 26% de diferencia porcentual en votos. En diciembre de ese año, 2011, en una nueva elección que hay de otras autoridades administrativas de Venezuela, el 26% se reduce a un 16%, todavía estando vivo Chávez. Cuando muere Chávez y va Maduro de presidente, Maduro gana por un 1%. La diferencia entre Oscar Arias y Don Solís, la diferencia entre Johnny Araya y Guillermo Solís. Pero además pierde el chavismo 2 millones de votantes y gana la oposición 2,5 millones de votantes, con 18 millones de electores y con un 30% de abstencionismo igual que en Costa Rica. Esa es la realidad de la situación venezolana. Por eso es que la situación hoy se encuentra tensa. Y dentro de esa tensión, Maduro, que es un civil, que se desarrolla primero como un dirigente sindical, luego como un diputado, después como ministro de Chávez y después como su escogido para la presidencia y presidente, no maneja la situación social de Venezuela, ni la crisis social, ni esos niveles de contradicción social públicos que hay. Es un hombre débil, inseguro, y que además tampoco está desarrollando un buen control de la política de Estado en términos de eficacia y eficiencia administrativa, donde hay problemas. Y los problemas de desabastecimiento están tocando ahora a los militares, que era un grupo muy privilegiado, entonces hay militares inconformes, y el más inconforme de todo lo que representa la inconformidad de esos militares, pongan ustedes atención, es al gobernador de Táchira, un estado colindante con Colombia, que lo gobierna un militar, Bielma, chavista, pero le está diciendo a Maduro, presidente, saque a Leopoldo López de la cárcel, no tenga presos políticos, no reprima, no dispare, deje que la gente proteste. Estamos hablando de un gobernador chavista militar. Para que un militar chavista, gobernador, le diga eso al presidente es porque tiene militares alrededor de él apoyándolo. Y Maduro, que en época de Chávez no necesitaba tener una mayoría militar en el gabinete, pero tenía un cuerpo muy importante de militares, más civiles que militares tenían Chávez. Con Maduro, cuando asume él, tiene más militares que civiles, y en este momento ha ascendido a 400 militares más a puestos de la institucionalidad del Estado. Ha creado un canal de televisión para los militares y ha creado un banco para los militares en este momento. Es decir, ya está creando una casta y un privilegio sobredimensionado a la relación que había, pero esto pareciera explicar que alrededor de Maduro se están fortaleciendo los sectores militares que en cualquier momento lo pueden tomar. Si se habla de un golpe de Estado por parte de Maduro, el golpe de Estado solo lo pueden dar los militares, que tienen las armas. El pueblo no puede dar un golpe militar. El golpe militar lo da gente que tiene la capacidad de tomar un gobierno porque tiene armas y tiene el aparato militar en apoyo, o una parte del aparato militar. El pueblo puede movilizarse y provocar una caída como la que se ha producido en los países árabes, en Egipto, etc. Movilizaciones populares que desactivan el gobierno, los militares pueden tomar el gobierno para salvarlo y resolver el problema. Eso puede suceder en Venezuela, sí puede suceder. Puede suceder que el presidente renuncie, sí podría suceder, pero renunciando tendría que otorgarle el poder al vicepresidente. En este momento el vicepresidente es Arriaga, que es un yerno de Chávez, no es el hermano de Chávez, Adam Chávez, que es un cuadro político más desarrollado, un hombre más a la izquierda que Arriaga, de los cuadros de izquierda que había en el gobierno de Chávez, gobernador del estado de Barinas, que perdió la elección ahora en diciembre, y que en ese sentido no está en el gobierno. Entonces, si se produce un cambio en los próximos días, porque el presidente puede cambiar al vicepresidente cuando quiera, cambiando al vicepresidente y ojalá
digo ojalá entre comillas, entrara un vicepresidente más vinculado a los militares, yo estaría pensando que ese va a ser el camino de destitución de Maduro, que van a buscar una fórmula para que él renuncie en manos de un militar que pueda darle continuidad al gobierno con un pacto político con los sectores opositores a los cuales ya Maduro reunió, y ahí se reunieron con el Cisneros y los Mendoza, y los hombres más ricos de Venezuela y más opositores, tratando de buscar una salida al problema, pero que no lo produce en voluntad de Maduro cuando en ese pacto, o en esa reunión, inmediatamente los incita para luchar contra el fascismo opositor y no sé cuánto, y ahí mismo se retiraron, porque entonces no era una situación, digamos, amistosa la que se estaba buscando en salida política para la cuestión. Entonces, en este momento la salida de Venezuela podría estar orientada en eso. El problema de los venezolanos, solo los venezolanos pueden resolver. No cabe una intervención extranjera, ni a Estados Unidos ni a nadie. Pueden haber mediadores, pueden haber, hasta Oscar Arias ya está metido en eso, pero no van a resolver el problema nada más que los venezolanos, ¿verdad? Lo que los venezolanos sí piden es que haya un marco de respeto al ejercicio de las libertades, al derechos de huelga, de manifestación, que son derechos constitucionales para la gente para expresarse. El control de los medios de comunicación, hoy más de un 80% están en manos del Estado. Entonces eso da una idea también de la fuerza que tiene el aparato estatal para imponerse en una sociedad. Eso es más o menos lo que está pasando en Venezuela hoy, y algunos elementos que les pueden dar algunas ideas de por qué la Venezuela actual. Obviamente por el poco tiempo que tengo no puedo explicar más, aún sé como 10 o 15 minutos más del tiempo que se me había dado. Pero si hay preguntas, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a don Vladimir. Quisiera ver si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que quisiera hacer o algún aporte. Por favor. Buenas noches, don Vladimir. La pregunta que yo tenía es la siguiente. ¿Cuál ha sido la historia de la educación, del sistema educativo en Venezuela hasta hoy día? Porque también a veces me da la impresión de que ¿será que los venezolanos no están bien educados, por decirlo? O sea, en general, la población en general maneja índices aceptables de educación, o es poco el acceso que las clases mayoritarias tienen a la educación. En fin, le da a veces uno como esa impresión, porque de otra forma cuesta mucho explicarse como ciertas cosas que suceden ahí, ¿verdad? O sea, da la impresión de que es muy fácil manipular a grupos sociales grandes, ¿verdad? Y se pregunta uno si es por esa razón. Gracias. ¿Alguien más? Por favor. ¿Sí? ¿Cuál sería el problema de injerencia de otros estados ajenos a Venezuela en el conflicto? Digamos, porque usted plantea la necesidad de que sea una solución interna del país y no una solución de potencias externas. Gracias. Bueno, yo tengo el punto de vista de un profesor que de hecho le había expresado a la profesora Novena. Él es de organismos internacionales y nos dijo que cuando sucedió la reelección de don Hugo Chávez, como que la oposición no actuó cuando fue la reelección de la Asamblea. Entonces yo quisiera saber si usted puede desarrollar un poquito respecto a ese comentario que nos hizo el profesor, porque da la impresión como que él dijo que era porque no se ejerció la democracia debidamente que los venezolanos están como están. Gracias. ¿Alguien más? Por favor. Sí, buenas noches. Decía usted que venía por el lado de los militares la posibilidad de la salida del presidente Maduro. Ahora, hay muchas manifestaciones del sector civil, y parece, por lo que uno ve en la prensa, que cada día son más grandes o se adhiere mucho más gente. Se hablaba de una posible, ¿verdad?, ya intervención, un
conflicto civil propiamente. ¿Qué tan descartado está eso de continuar la posición que ha tomado el gobierno hasta el momento, que no ha sido como efectiva, por así llamarlo, para regular las manifestaciones, porque a veces no han parado? Puede ser que en este momento estén todavía, ¿verdad? Y continúan y cada vez con más fuerza. Entonces puede que por ahí pueda estallar algo, un fenómeno violento y demás mucho más grave. Gracias. Si quieren, hagamos una cosa que responda dos, ok. Pues adelante, Marco, ok. Y después tú, Marco. Doctor, ¿cómo utilizaron o pensaron a Bolívar los de ADECO y de ECOPEI y cómo lo utilizó o lo pensó Hugo Chávez? Gracias. Por favor. ¿Qué tipo de educación tiene Nicolás Maduro y cómo asciende él hasta el poder? Gracias. ¿Alguien más? Pero vamos a ver si alguien más. Ok, Nicole. También respecto al comentario de Diego Profe, es que me hizo luego otro comentario de que Maduro no es Venezuela. Entonces yo quisiera saber si usted podría darme un panorama en cuanto a la relación de los venezolanos y Maduro. ¿Alguien más? A mí me gustaría, por favor, se pudiera referir también al tanto hablado desigualdad al momento de las elecciones, en el momento sobre todo de la campaña política, esos factores que han hablado que benefician al partido oficialista y cómo en su opinión incide eso en la democracia nacional. Mucho gusto. Por favor. Yo tengo otra ¿cuáles usted considera que son los mayores defectos o debilidades que ha tenido la oposición? Porque como decía el profesor de ella, yo sí considero que a pesar de que Capriles ganó mucha fuerza en las elecciones contra Maduro, cuando se tuvo la oportunidad de elegir alcaldes, la gente no salía a votar. Entonces, ¿usted considera que es la debilidad, que es lo que está ocasionando de que esa oportunidad que la oposición pudo ganar fuerza política, la gente no salía a votar? Gracias. ¿Alguien más? Y yo una pregunta también. No, estaba viendo la actitud del presidente Maduro respecto a la participación o intervención de la OEA cuando fue el golpe de Estado en Honduras. El mismo presidente Chávez promovió que la participación y la intervención de la OEA, y ahora que se le ha ofrecido incluso a Panamá, que fue la que convocó, yo después fue la reunión que fue a puerta cerrada en la OEA para discutir el caso, rompió relaciones por haber sido uno de los estados que promovió la reunión. Porque este cambio, este giro de la OEA sí para Honduras, la OEA no para Venezuela. ¿Qué opina usted sobre la idea que tuvo en ese momento el gobierno costarricense de traerse a los diplomáticos que están en Venezuela debido a la situación mundial? No conozco esa medida, pero supongamos que sí, la comento, y supongamos que no también. Si quiere ahora sí, esperamos la respuesta porque si no nos quedamos aquí hasta medianoche. El proceso de educación en Venezuela tiene un marco histórico muy importante porque alrededor de grandes educadores se forja una idea de un modelo de educación venezolana, entre otros el maestro Simón Bolívar, Simón Rodríguez, que es uno de los padres del proceso educativo venezolano y uno de los hombres que en su momento histórico, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hasta la primera mitad del siglo XIX, influye notablemente en el Libertador, en Bolívar, en la clase política de ese momento, en los jóvenes de ese momento, se convierte en el líder espiritual y después revierte a la imaginación histórica de Venezuela como ese gran educador, y hoy sus obras se estudian con gran profundidad porque tienen verdaderamente un sentido filosófico muy actual y muy profundo y muy humanista. Entonces el proceso educativo venezolano ha descansado mucho en la exaltación de esos valores educativos al estilo de un Andrés Bello Chile o lo que sea. Allá tenemos a Simón Rodríguez. Pero, digamos, esa educación de Simón Rodríguez no era la educación de masas. En
Venezuela no hubo un proceso de educación de masas como hubo aquí en Costa Rica. En Costa Rica en 1869 se obligó la educación para los niños de escuela por el presidente Jesús Jiménez Zamora, haciéndola gratuita, obligatoria y costeada por el Estado. Y ese además fue un golpe a los militares del país. Allá no, la educación era de élites, selectiva, y durante el siglo XX fue muchas veces selectiva y de élites. Y en el buen sentido, no exagero si digo que la educación sigue siendo de élites aún en sociedades como la nuestra. A pesar de que tengamos 1 millón de jóvenes en el proceso educativo, la educación siempre será un proceso de grupos selectos. Hay los que llegan arriba de la educación más selectos todavía, ¿verdad? Tenemos deserción, tenemos un montón de cosas. En Venezuela ese problema había sido históricamente grave, tan grave que es una de las tareas que Chávez tiende a resolver y que eso había tenido expresiones importantes para el analfabetismo en Venezuela. Entonces, al analfabetismo social, cultural, etcétera, se da también la relación del analfabetismo político. Porque la gente menos culta también es la gente menos políticamente culta. Y no tiene capacidad ni de tomar decisiones, ni de pensar políticamente, ni de identificarse políticamente. Y van a ser personas que van a estar poniendo la mano al Estado para que ver que les da el Estado. Y entonces tenemos problemas clientelares aquí en Costa Rica se dan. Cuando tenemos más problemas de marginalidad, más problemas de exclusión social en las zonas costeras, es donde también hay más analfabetismo político porque hay más abstencionismo. ¿Por qué? Porque en esas zonas donde el Estado llega menos, la gente puede esperar cualquier cosa de cualquiera, entonces tampoco les interesa mucho votar. En Venezuela eso tenía un efecto multiplicador muy grande. Además, hablamos de millones de personas. Cuando Chávez apunta al problema de la educación, apunta a una revolución social, obviamente que sí. Era la revolución de enseñarle a hablar a la gente, de enseñarle a escribir, de enseñarle a leer, de enseñarle a pensar por sí mismo y además de enseñarle a pensar en un modelo de sociedad, revolución siglo XXI, en un modelo que le está resolviendo problemas para que lo defiendan en conciencia. Entonces se produce una verdadera revolución social en el campo educativo, por supuesto que sí. Y los índices de analfabetismo llegaron a 0, literalmente. Se convierte Venezuela en el país en un momento determinado más avanzado de América en la lucha contra el analfabetismo, en época de Chávez. Ese fue un éxito. Y la revolución educativa a ese nivel general tiene también manifestaciones culturales en otros elementos de la educación musical en Venezuela. Más de 1.200 orquestas juveniles. Dudamel, el gran director, joven, que sale de un barrio de Tugurios, del Petare, es uno de los directores de orquestas más famosos del mundo hoy, invitado constantemente a Europa, a Estados Unidos, un hombre extraordinario y un muchacho. Allá hay ticos trabajando en orquestas. Hay orquestas en cárceles, en las cárceles de Venezuela, en una de ellas había un tico. Orquestas infantiles por todo lado, incluso se han hecho ya un convenio de colaboración con Venezuela-Costa Rica, donde aquí están ya desarrollándose algunas orquestas de esa naturaleza, aprovechando la experiencia del maestro Abreu, gran músico, gran director de música de Venezuela. Entonces, también revoluciona la parte educativa cultural. En el campo de la cultura, digamos, se produce una verdadera revolución en Venezuela, las artes, el teatro, la danza, los libros son regalados. Miren, no exagero si les digo que a veces ediciones que producía la editorial del Estado, de pronto aparecían carros de carga en las calles de Caracas y se ponían a regalar libros. Libros que valían verdaderamente 5 para poner términos costarricenses. Uno podía hacerse una biblioteca extraordinaria con poca plata y de obras internacionales, de calidad internacional, de calidad latinoamericana, de los grandes escritores de América, del mundo y de Venezuela. Obviamente que sí. Bueno, eso era una transformación que tenía que ver con la educación, porque no se puede educar sin libros. Hay que darle los instrumentos a la gente y hay que poner a la gente a leer. Y el hábito, la lectura es un hábito. No es un ejercicio académico solo para salir de un examen, es un hábito. Como bañarse, como lavarse los dientes. El cerebro es como una olla que hay que estarle metiendo información. Si no se usa, se atrofia. Bueno, eso lo tiene muy claro en el proceso revolucionario bolivariano. Esa parte funcionaba muy bien.
Ahí me encantaba el aparato de cultura venezolano, tenía un ministro maravilloso cuando yo estaba embajador, después lo cambiaron, me pareció una tontería haberlo cambiado, porque era un tipo además con un gran carisma, masas, etc. Bueno, lo cambiaron. Entonces, la lucha contra el analfabetismo fue muy importante. La educación de Maduro. Maduro se educó en una escuela pública, ¿verdad? Después se educó sindicalmente. Fue un dirigente sindical del metro de Caracas, como si de ferrocarril de la ciudad. Después se desarrolló en algunas escuelas de sindicalismo en Cuba. Desarrolló una cultura sindical. Detrás de una cultura sindical puede haber también una cultura universal de historia de la clase obrera, del sindicalismo, etcétera, de la historia del movimiento obrero en Venezuela. En fin, puede haber una parte de la historia de la cultura, no tiene la cultura universal que tenía Chávez, la cultura política y la cultura histórica del propio proceso venezolano. Eso nunca se lo veía Maduro, ni como canciller, ni ahora como presidente. Yo veo una conferencia de prensa venezolana y no hay ahí un discurso, al contrario, recurre a Pajarito que le habla a la sombra de Chávez que se le aparece por allá, a la imagen que le subía por una esquina, etcétera, ¿verdad? Jugando también con una idiosincrasia de religiosidad popular muy arraigada en Venezuela. Venezuela tiene un 96% de catolicismo activo. Creo que es una de las sociedades más católicas de América. Entonces Chávez jugaba con eso. Enfrentaba a la iglesia venezolana oficial. La iglesia estaba en contra de Chávez, los obispos, los arzobispos, los cardenales, pero se enfrentaba. Hace de Cristo una figura revolucionaria y lo pone igual que el Che. Y habla del cristianismo revolucionario, del cristianismo socialista, y empieza a desarrollar todo un esquema político por ahí. Y consigue gente que lo sigue en esa dirección, que juega con todos los niveles educativos, hasta el religioso, ¿verdad? Son distintos niveles, pero la parte, digamos, de Estado la manejan con fuerza. ¿Por qué? Porque ese era también el elemento matriz que iba a formar al futuro venezolano identificado con el proceso revolucionario, con el cambio que se estaba dando en ese periodo. Entonces la educación pasaba a ser un elemento estratégico en primer lugar, y ahí estaban todos los valores, Simón Rodríguez, por supuesto Simón Bolívar, los grandes de Venezuela, los que tenían que ver con la cultura venezolana. Grandes educadores de Venezuela, también no solo Simón Rodríguez, más contemporáneos también. Y por supuesto los textos políticos que el gobierno iba preparando dentro de ese proceso. Hay una explicación de la nueva sociedad venezolana en las condiciones de Chávez. Se puede manipular, sí se manipula. El proceso educativo es un proceso manipulador, el proceso de comunicación es un proceso manipulador. Es decir, la manipulación se puede hacer en distintas formas y niveles. Y a veces de una manera tal que el manipulador no se da cuenta y además está satisfecho con la manipulación, se identifica totalmente. Entonces hay una simbiosis ahí que es muy curiosa, pero que opera allá, aquí y en cualquier parte, ¿verdad? Aquí lo vemos en las discusiones que hay alrededor del proceso educativo que dirige Leonardo Berger, las discusiones que hay ahí de la gente que está en contra, de la gente que está a favor, de los sectores que están en contra, de los sectores que están a favor. Igual sucede en Venezuela. Y en algunos casos se puede hablar de manipulación. Sí, claro, en Venezuela, en ese proceso educativo, había padres de familia que se negaban a enviar a sus niños a las escuelas porque les enseñaban ciertos documentos oficiales que no les gustaban a ellos. Así como están las vidas sexuales aquí, como está el problema ahora del día 17 de marzo, 17 de mayo, no sé cuál es el día de la identidad, de la diversidad sexual, no sé cuánto, que van a empezar a meter a los niños, y ya hay protestas de algunos sectores. Pero aquí la gente no saca el niño de la escuela, se lo tiene que aguantar. Como que aquí el sistema no permite, digamos, que se puedan desarrollar esos otros espacios tan privados como que puedan salir de la educación formal pública. En Venezuela todavía hay espacio en eso. Entonces permite ese tipo de cosas. ¿Se puede injerenciar en Venezuela como Estado? No, no se puede, en ningún Estado. Un Estado soberano no admite injerencia de ningún otro Estado, ni de diplomáticos dentro de un Estado. Los diplomáticos tienen una relación formal de mantener relaciones oficiales de gobierno a gobierno, de representar los intereses de un gobierno u otro, de tratar de mantener las mejores relaciones, pero si un diplomático se mete a conspirar con los grupos de oposición, se mete a conspirar, de tal o cual forma lo pueden echar. Eso lo hace cualquier gobierno. Cuando a veces se expulsa un diplomático de un país, lo que se acostumbra a expulsar
expulsar en el mismo rango al otro funcionario de ese país. Venezuela expulsa a funcionarios norteamericanos, el gobierno de Estados Unidos expulsa a otros, eso es natural. Si ahora rompen relaciones con Panamá, Panamá está obligado a romper también, ¿verdad? Y así. Pero se mantienen las instancias consulares representativas, y siempre queda alguien ahí. Ya cuando hay una salida total de la embajada y los consulados, entonces se deja a otra embajada representando los intereses del país. Nunca se queda esa cosa como tan desconectada. Eso, las relaciones son así. Entonces, soberanía interna obliga a que no pueda aceptarse ningún grado de injerencia de nada, mucho menos una intervención extranjera. Nadie aceptaría una intervención extranjera, ni en Costa Rica, ni en ningún lado. Cuando Carazo, siendo presidente de la República, tuvo una discusión con dos funcionarios, Harrison, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, pero un nombre parecido, del AID, y uno de ellos que hizo así en el escritorio al presidente de la República, Carazo los echó del país y dijo que al presidente de la República nadie le golpeaba el escritorio. Y eso fue un problema político aquí, allá por el año 78-79, porque era echar funcionarios internacionales norteamericanos de un organismo tipo Banco Mundial o AID. Y eso era un problema político que después lo resintió el gobierno de Carazo, porque empezaron a aplicarle torniquetes y a cerrarle tuercas y todo. Pero los echó ¿por qué? Por dignidad, porque nadie le puede golpear el escritorio, menos un extranjero, un presidente. Igual menos se puede aceptar la injerencia extranjera de nadie, menos una intervención extranjera. El Che Guevara quiso hacer una revolución en Bolivia. El Partido Comunista de Bolivia rechazó en principio la presencia de Che Guevara, porque no era el que tenía que ir a hacer la revolución en Bolivia, eran los bolivianos. ¿Me explico? Entonces, eso tiene que funcionar así. Organismos internacionales en Venezuela hay, y también hay una condena de organismos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela. Ya hay varias sentencias que no las aplica Venezuela, que es miembro de ese organismo. En consecuencia, ¿qué ha hecho? Retirarse del organismo internacional de derechos humanos para no tener que aplicar las sentencias que lo condenan constantemente. Y se retira de ahí, ha amenazado casi con retirarse de la OEA. Chávez impulsa el CELAC, aparte, un organismo sin Estados Unidos y Canadá, en el cual nosotros tenemos la presidencia pro tempore durante todo este año. El sistema electoral en Venezuela es un sistema avalado por todos los partidos en Venezuela. Es un sistema electrónico que antes de las elecciones se pone a prueba. Un mes antes se hace una elección que no se tabula, no se cuentan los votos, se hace un proceso electoral donde todos los partidos que van a participar participan de ese proceso, hacen un acta para certificar que el proceso está afinado, que está aceitado, que cumple con todos los requisitos básicos. Si hay fraude, pues ya hay fraude, digámoslo así. Y serán los venezolanos que tienen que decidir si hay o no hay fraude. Pero digamos, en principio es un proceso electoral que previo a que se realice la elección lo revisan, lo certifican todos los partidos electorales. Venezuela tiene en el registro electoral 912 partidos. No todos participan en las elecciones, estamos de acuerdo, pero tiene 912 partidos. No es como aquí que aparecen en las listas de diputados antes, como aparecían antes, ese tipo de cosas. Allá no. Es tan enredado y tan complicado a veces el sistema electoral de elección que en un proceso electoral se pueden estar eligiendo 5 o 6 o 7 categorías distintas de puestos. Entonces los partidos le dan a la gente que está en la fila una hoja como esta, que la llaman chuleta, ¿verdad? Y la chuleta trae una lista de nombres en orden por los cuales la gente tiene que votar. Entonces ustedes ven en la lista de votantes, ahí donde están dando la chuleta a cada partidario de cada partido, para que no se pierda el que tiene que votar aquí, en este caso por este, en este otro por este, en este otro por este. Complicadísimo. Yo cuando vi aquello no lo entendía, la verdad. Pero los venezolanos lo entendían como si hubiera sido toda la vida, ¿verdad? Entonces, esto para entender eso, defectos y debilidades de la oposición vinculados a procesos electorales. El más grande de los defectos de la oposición es no haber participado en las elecciones del 2005, porque eso le permitió a Chávez gobernar al 100% de chavismo en todas las esferas del Estado, desde la Asamblea Legislativa, los ministros y todo. Y el cuento de eso, ¿cuál fue?
discutido conmigo por uno de los altos dirigentes del Partido Acción Demócrata, de los ADECO, de los socialdemócratas, con el representante de Asuntos Internacionales de él. Y me decía, mire, ahora es que con eso demostramos al mundo que aquí había una dictadura, y igual dictadura, aquí lo que demostraron es que había un proceso electoral sin oposición. Y ustedes se quedaron 5 años sin hablar, sin ocupar espacios, sin que la prensa los atendiera, sin que tuvieran un vocero opositor. Les costó mucho entender ese proceso. Cuando vuelven a las elecciones en el 2010, fue un parto muy difícil para la oposición, porque todavía había resabios como el Partido Acción Demócrata, los AECOS, que no querían que se participara en elecciones, para seguir diciendo que lo que hay en Venezuela es una dictadura, en un país donde ha habido 15 procesos electorales, donde los procesos electorales en cualquier país del mundo avalan la democracia electoral y la justifican. Nadie podía decir que aquello era una dictadura si habían procesos electorales, si participaban partidos, si había posibilidad de que la gente eligiera. Pero si durante 5 años la oposición no participa, es la oposición la que pierde. Repito la idea, en política no hay espacios vacíos. Lo llena entonces el chavismo. Ese fue lo peor que le pasó. Cuando participan logran el 40% de representación popular en la Asamblea Legislativa, evitan que el gobierno de Chávez, y ahora el de Maduro, tenga los 2/3 mayoritarios del Congreso. Tienen mayoría, pero no los 2/3, que a veces se necesita, igual que en Costa Rica, 38 votos para tener una mayoría calificada. Ya no la tiene el gobierno, ya es una pérdida para el gobierno. Y en elecciones nacionales hoy la oposición suma en total de votos opositores cerca de un 52%, solo que el sistema electoral de representación ha hecho, por una matemática y arquitectura, ingeniería que ha hecho el gobierno, en una distribución de plazas que permite que en las zonas más alejadas, en las indígenas, en las zonas más rurales, puedan haber más representantes populares que en las zonas urbanas. Entonces, por poner un ejemplo, si en una zona, por poner el ejemplo costarricense, en Abacares, en Guanacaste, se requieren 20.000 votos para elegir un diputado y en San José se requieren 200.000, eso provoca una ventaja para un gobierno que tiene proyección rural y para una oposición que no la tiene y donde está concentrada en las ciudades, entonces les reduce los márgenes electorales. O en un momento determinado, Chacao, un distrito que está en la embajada de Costa Rica, el más rico de Caracas, el más exclusivo, el más aristocrático, rodeado de tugurios, de pronto Chávez hace una arquitectura como tribunal electoral y el tugurio que está en la parte de Chacao lo divide en dos. Pero estoy hablando de miles de votantes. Y entonces meten una línea así por la montaña, una línea imaginaria, y ponen a toda esa gente a votar en el distrito de Chacao. ¿Para qué? Para cambiar la correlación de fuerzas, ¿verdad? Y hacer que entonces la oposición ahí muy fuerte la desbarataran. Así operaba, así opera ese proceso. Y la manipulación opera con la ausencia de un servicio civil que da estabilidad al trabajador, que le da seguridad en el puesto. Entonces, cuando la oposición hace una marcha, el gobierno convoca otra. Pero cuando el gobierno convoca otra, obliga a que los funcionarios del Estado vayan. ¿Por qué? Porque la hacen horas de oficina. Entonces, hoy jueves, a la 1 de la tarde, el gobierno convoca una marcha. Paralizan las instituciones del Estado, le ponen camisetas rojas a la gente y vamos para la calle. Y el que no va puede perder el trabajo. Entonces, mucha de la gente que va a las manifestaciones del chavismo puede ser un porcentaje importante, no chavista, pero está obligada a ir. Eso está pasando también en Nicaragua ahora. En Costa Rica nosotros nunca hemos visto eso. Y ojalá no lo veamos. Pero esas cosas son el pan diario de una sociedad de este tipo. Bolívar en ADECO sí Copellanos. Bolívar siempre ha sido el ícono de la sociedad venezolana, pero ha sido como un santo, sin cuerpo, sin carne, sin espíritu, sin nada. ¿Quiénes cultivaban a Bolívar? La sociedad bolivariana de Venezuela, el cultismo venezolano, los hombres cultos. Obviamente en la escuela se daba alguna información de Bolívar, etc. Chávez, digamos, convierte a Bolívar en un hombre de la calle, lo convierte en un amigo de la gente, lo convierte en un ser cotidiano, lo hace de la vida diaria, lo incorpora a la cotidianidad, no solo porque conoce la historia de Bolívar, sino que además se sabe discursos de memoria, se sabe la historia de él por todo lado, detalles, anécdotas, pone a discutir incluso si Bolívar fue envenenado o no fue envenenado, y si fue envenenado entonces de
abramos el sarcófago sagrado, del panteón sagrado que tienen ahí, y meten un montón de patólogos a ver si fue entrenado, no, contra la oposición de la Academia de Historia de Venezuela y la Sociedad Bolivariana, que ya habían dictaminado cómo había muerto el libertador, y Chávez se empeñó en eso. Entonces provoca discusiones así de esa naturaleza y cambia la sociedad venezolana, porque entonces pone a todo el mundo a discutir. Bolívar, en lo que yo conozco, y soy bastante bolivariano, puedo decirlo, ya era un culto en Venezuela. Los grandes historiadores lo habían desarrollado y habían hasta cuestionado eso. De Bolívar se discute cualquier cosa, hasta de los amantes de Bolívar hay libros, y en abundancia, cualquier cosa se discute. Yo estuve en Caracas una vez antes de ser embajador, allá en 1982, cuando se acababa de descubrir un busto un monumento gigantesco de Bolívar que tenía una figura muy estilizada. Entonces se discutía si era aquello, ¿no? Por el bandido busto ese. Y esa fue una discusión de meses. Pero de Bolívar hay una historiografía extraordinaria, cualquier cantidad de cosas. Carlos Marx escribió contra Bolívar. Entonces ahora hay como 3 o 4 libros explicando por qué Carlos Marx escribió contra Bolívar y por qué Karl Marx no lo quería y todas esas cosas. Esa es una discusión, ahí se discute todo, de Bolívar todo. Hoy es un ícono muy importante. En las estampillas de Venezuela, durante años de años solo existía la figura de Bolívar, la cara de Bolívar. De vez en cuando hacía una estampilla diferente, etc. Entonces, Bolívar en los copellanos era una institución formal, como lo puede ser aquí, para poner un ejemplo, Próspero Fernández, Bernardo Soto, el presidente San Domingo Lozano, que tal vez a ustedes no les dicen nada. Ascensión Esquivel, me imagino que tal vez no lo han oído hablar. Bolívar podía ser para muchos algo así también era el santo. Más importante que Bolívar podría ser Miranda. Chávez trataba de recuperar a Miranda bastante. Miranda era el gran revolucionario, el que estuvo en la revolución de Estados Unidos, el que estuvo en la revolución francesa, el que estuvo financiando la revolución americana, el que buscó plata para financiar la revolución de Venezuela, al que se le debe, por leyenda, la bandera de Venezuela cuando le fue a pedir plata a la zarina, la esposa del zar en Rusia. Y la zarina le dice, y señor Miranda, ustedes tienen bandera. Y entonces le dice, sí, claro. Amarilla como su pelo, azul como sus ojos, rojo como sus labios. Porque además era un gran seductor. Entonces, dice la Miranda. Pues ahora lo están rescatando mucho, ¿verdad? Eso se discute si es cierto o no es cierto, pero esa leyenda tiene mucho valor. ¿Verdad? Maduro no es Venezuela, Laura Chinchilla tampoco es Costa Rica, pero representa a Costa Rica, representa a los costarricenses. Maduro puede no ser Venezuela, pero representa a Venezuela y representa a los venezolanos, porque el presidente de la República en cualquier país del mundo representa a todos, a los que son partidarios y a los que no son partidarios, a los que les gusta y a los que no les gusta, a los que están a favor y a los opositores a los efectos de la institucionalidad del Estado y del orden público. ¿Verdad? Chávez tampoco era Venezuela en ese sentido. Había una Venezuela sin Chávez y una con Chávez, una con Maduro y una sin Maduro, una con Laura y otra sin Laura. Electoralmente el 70% votó contra el Partido Liberación Nacional, votando por todas las opciones. Son todos anti-Lauras, anti-Liberación Nacional, ¿no? Pero se expresa de esa manera. Pero si gana Johnny o gana Luis Guillermo, aunque ganen con el 20% de los electores nacionales, van a representarlos a todos. Serán Costa Rica. ¿Verdad? Al final de cuentas, cada símbolo tiene su contenido y en eso no lo podemos evitar. ¿Verdad? En este momento la oposición venezolana dice, Chávez, Maduro no es Venezuela, pero tienen una razón electoral, el 52%, que ahí sí está la sociedad muy fragmentada en dos, no vota por Maduro en las últimas elecciones. Y en diciembre, en las elecciones que hubo recientes, volvió a perder el madurismo. Y no solo pierde, sino que pierde las ciudades más importantes. Entre ellas Barinas, donde había nacido Chávez, donde el hermano de Chávez, Adam Chávez, era gobernador. Pierde. Entonces pierde símbolos muy importantes. Y hay un reflujo
en ese sentido político-electoral del madurismo o del chavismo. Podríamos decir, hay chavismo sin Chávez. Yo diría que no hay chavismo sin Chávez. Chávez era el chavismo. Porque no hay una doctrina chavista, no hay una teoría chavista, no hay, voy a usar un término que no me gusta, una ideología chavista sin Chávez. Mientras estaba Chávez, Chávez simbolizaba todo eso. Su discurso, su acción, su práctica política, su acción de gobierno, las instituciones que impulsa, tienen el sello Chávez. Maduro no ha hecho nada de eso, no tiene el músculo, la capacidad, la inteligencia para hacer eso en este momento. No es un hombre tonto, fue 8 años ministro de Relaciones Exteriores, un país internacionalmente muy metido en todo el mundo. En Venezuela se realizó la segunda conferencia Sur-Sur, todos los jefes de Estado de América del Sur y todos los jefes de Estado de África, que fue un proyecto de Chávez. La primera fue en África, la segunda fue en Caracas, estando yo allá. Y eso era un impacto de relación internacional, y Maduro era el ministro de Relaciones Exteriores en ese momento. Defectos y debilidades de la oposición. El más importante es la división de la oposición. El segundo más importante, no haber participado en elecciones, apenas recuperar los espacios políticos en este momento. El tercero, estar divididos en un esquema de confrontación actual en torno a Chávez, entre una solución Capriles que está planteando la posibilidad de agotar las vías electorales, que sabe que se pueden potenciar, que ya le ha dado resultados importantes, que han bajado el caudal electoral del chavismo y del madurismo, que han aumentado el caudal de la oposición casi para triunfar con una diferencia de un 1%, y potenciar eso en términos de esos 52% de votos, canalizando para que sean más efectivos en un triunfo electoral. Posibilidades: elección de diputados a finales del 2015 y la posibilidad de la convocatoria del referéndum revocatorio en el 2016. Esta es la posibilidad de destituir por referéndum al presidente de la República. Chávez sometió un referéndum pero ganó. Después el Chávez le pidió a la oposición que hicieran un segundo referéndum. La oposición no se lo hizo, y estuvo bien que no se lo hicieran, porque era como afirmar al chavismo. Ahí lo dejaron fuera, lo debilitaron. Maduro se va a ver obligado a enfrentar el referéndum revocatorio y puede perder. La OEA, golpe de Estado en Honduras. El primero en rechazar el golpe de Estado en Honduras fue Oscar Arias. Primero porque Maduro llegó, Zelaya llegó aquí casi en calzoncillos, en pijama. En pijama llegó literalmente. Aquí tuvieron que vestirlo, lo metieron ahí en la armadura, lo vistieron, ahí. Después Oscar llegó a visitarlo ahí, los ministros, toda la cosa, ¿verdad? Y Oscar marcó la ruta de rechazo al golpismo en Honduras. Lo que hizo Oscar Arias marcó la situación internacional frente a Honduras, señalando que había que rechazar el golpe de Estado, reconocer a Maduro y restituir a Maduro. Esa fue la posición de Oscar Arias. Y amarró. Aquí llegó el vicecanciller de Venezuela, Francisco Arias Cárdenas, abusando del protocolo costarricense, tratando de dar órdenes a Zelaya y a la Cancillería costarricense, y tuvieron que darle la idea y decirle: señor, usted ni siquiera viene en plano oficial, está llegando aquí en plano personal, amigo del presidente, sométase al protocolo costarricense. Entonces había una reunión 2 días después de presidentes, y Chávez mandó un avión venezolano para llevarse a Zelaya, cuando lo que correspondía en atención al trato que se le había dado aquí a Zelaya era que Oscar se lo llevara en el avión que iba a ir él, como correspondía, que le habían protegido, etc. Eso fue lo importante. La solución de Honduras la marcó Oscar Arias Sánchez. No se hizo como Oscar Arias Sánchez, porque al final se impusieron los militares allá y los mecanismos internacionales se debilitaron en ese sentido. Pero al final se restituyó la democracia en Honduras, y mientras no hubo un reconocimiento, mientras no se restituyó la democracia por un proceso electoral, Honduras fue sacada del orden internacional. De manera que ahí fue claro. Golpe de Estado en Paraguay. El golpe de Estado en Paraguay con el presidente paraguayo, que era un hombre que simpatizaba con el proceso del cambio en América del Sur, fue diferente porque el golpe de Estado, la destitución, para usar el término más correcto, del presidente en Paraguay,
era un mecanismo que podía hacer el Parlamento paraguayo. Y la instancia legislativa paraguaya lo que hizo fue someter a destitución legislativa al presidente, lo destituyen, un mecanismo legislativo que internacionalmente no se puede defender. Y entonces el presidente de Paraguay, un sacerdote, que además tenía una vida muy libérrima, cada ratito le aparecían hijos públicos por todo lado, le destituyen y aquello se queda ahí neutralizado. Cuando se intenta el golpe de Estado en Venezuela en el año 2002, está realizándose en Costa Rica la reunión de la OEA. Se acaba de aprobar la Carta Democrática de la OEA, que Chávez se oponía a ella, y Chávez hizo un modelo de carta alternativo que no se aprobó. El presidente Miguel Ángel Rodríguez es el que defiende la institucionalidad del retorno de Chávez por la vía constitucional y plantea en la OEA que hay que rechazar el golpe, que no hay que aprobar el golpe, que hay que reconocer al presidente Chávez, que fue militar, a Miguel Ángel Rodríguez, el que da esa pelea en Costa Rica. Y se restablece Chávez en uso de la Carta Democrática de la OEA que Chávez había rechazado, pero que se aplica para defender, ¿verdad? Ecuador, intento de golpe de Estado, la policía se levanta, la OEA no se pronuncia se pronuncia tarde, pero se produce un movimiento de los jefes de Estado de Sudamérica, de UNASUR, y se produce un movimiento de los ejércitos de UNASUR, ya coordinados por Chávez y por los líderes de UNASUR, orientados a defender la institucionalidad de Correa. Y se evita el golpe de Estado que se le intenta dar a Correa en un momento determinado. Creo que son los únicos modelos de golpe de Estado que hay en este periodo. La situación de Panamá y el rompimiento de relaciones de Venezuela con Panamá en función de la declaratoria que vienen haciendo algunos gobernantes y países solicitando una intervención, digamos, diplomática en Venezuela en los asuntos y tratando de mediar en un asunto venezolano, provoca en este momento que Venezuela rompa relaciones con Panamá, que me parece que es como una advertencia a otros países para que no se metan en ese camino de pedir la intervención diplomática en Venezuela. Pero a eso, ¿a qué lo sustenta a Venezuela? El peso del petróleo. Primero por el Pacto de San José, en el cual nosotros estamos, que nos garantiza 18.000 barriles diarios. El Pacto de Petrocaribe, en el cual nosotros intentamos ingresar, y está pendiente el ingreso nuestro con una firma donde queríamos aumentar a 30.000 barriles diarios, hace que el Petrocaribe amarre todos los países del Caribe, todos los países de Centroamérica, parte de los países de Sudamérica, le regala petróleo al Harlem de Estados Unidos y a los barrios pobres de Estados Unidos en los estados del sur. Chávez regalaba gasolina, entonces, a las alcaldías de algunos barrios pobres, proyectando eso. Entonces, Petrocaribe crea una alianza estratégica efectiva, real, por la dependencia del petróleo. Pues eso neutraliza diplomáticamente a algunos países para que puedan opinar públicamente sobre lo que pasa en Venezuela. ALBA es un organismo más político, más reducido, más debilitado en este momento por la salida de Honduras, por el golpe de Estado, por la salida también, el debilitamiento de Paraguay y por la muerte de Chávez. Y no hay un líder como Chávez en ALBA. El que más se le podría acercar es Correa, el ecuatoriano, que es un académico, un señor de la academia, que por cierto en una discusión con Oscar Arias lo tanteó. Y a mí me facturaron eso en Caracas como diplomático durante casi 2 meses, me congelaron. Pero porque en una discusión donde pusieron a discutir a Correa con Oscar se barrió, digamos, académicamente, y el discurso y política y todo. Bueno, así funciona la diplomacia, no crean que la cosa es así como solo besitos. Entonces, esa es la situación de ALBA, de UNASUR y esos organismos. Alrededor de Chávez se crearon otros organismos muy poderosos en el sur, bancos, una moneda del sucre que sustituye al dólar para el intercambio internacional. Todo eso está funcionando ahora, pero pienso que débilmente. Estructuralmente, el proyecto político ALBA se debilitó, el proyecto socialismo siglo XXI se debilitó además porque rompió con Chávez Marta Haneke, una teórica del marxismo,
que estaba aquí en Venezuela trabajando ya, y Henry Dietrich, que era el teórico de la teoría del socialismo siglo XXI, que terminó también enfrentado a Chávez y saliendo de Venezuela. Entonces eso se ha debilitado mucho allá. Costa Rica y los diplomáticos en Costa Rica. Los diplomáticos que representan un país están sometidos a la Cancillería y al Poder Ejecutivo en la figura del presidente, porque lo representan a él también. Entonces son diplomáticos, cuando son de carrera son muy rígidos en los mecanismos que tienen que someterse. Cuando no son de carrera, así como no era yo, podemos hacer algunas cosas que nos divierten, ¿verdad? Enfrentarnos, decir cosas que nos da la gana y pues, ¿verdad? Por ejemplo, en un seminario que hubo del sistema económico latinoamericano, donde estábamos Costa Rica, que hice una intervención, o sea, estábamos analizando las relaciones de Estados Unidos y América Latina, yo hice una intervención muy fuerte sobre el nivel de relaciones. A mí se me hace el cubano y me dice, mira, oye chico, te van a llamar el aire, pues, ahí está, efectivamente, nunca me llamó el aire en la Cancillería, pero una vez me llegó una nota de la Cancillería diciéndome que en Washington, la delegación de Costa Rica en Washington le había informado a la Cancillería de un discurso que yo había hecho contra los Estados Unidos en el CEDA, que si yo lo podía mandar por escrito. Entonces yo mandé una carta diciendo, lo hice oral. Nunca más me lo pidieron. Pero yo podía darme lujos. A los 3 meses de estar en Caracas, llegando yo, recibo una carta de la Cancillería, de un funcionario de la Cancillería ordenándome, embajador, para ahorrarle plata al país, le ordenamos cambiar la embajada porque ahí se paga mucho, busque otra embajada más cara. Mi respuesta, cierre la embajada de Caracas. Así fue. Me volvieron a decir eso. Volví a insistir, cierre la embajada de Caracas y justifiqué por qué nunca la cerraron y me dejaron donde yo estaba. Pero eso me apoyaba yo el rumbo de eso. ¿Por qué? Porque tenía el apoyo del canciller y tenía el apoyo de Oscar Arias. Como una anécdota, los embajadores no tienen relación directa con los presidentes de la República. Es muy curioso, tienen una relación con la Cancillería. En el caso mío, yo tenía relación con Oscar. Cuando lo quería lo llamaba, tampoco lo llamaba todos los días. Cuando era necesario y le decía, presidente, ¿le puedo hablar 2 minutos? Y 2 minutos le hablaba. Y pues siempre me atendía. Con el canciller fue igual. Los embajadores normalmente se dirigen a ciertos funcionarios de la Cancillería y a través de ellos canalizan todas las inquietudes. Cuando esto sucedía, que yo me podía comunicar con el presidente, porque estaba en una reunión con embajadores, que había que hacer alguna consulta con empresarios, quedaban impactados. Porque ni los embajadores podían hacer eso y los empresarios menos entendían cómo yo podía conectarme de esa manera. Esa fue la confianza que a mí me dieron. No sé si eso sucedía con todos los embajadores. Yo tuve invasión en la embajada de gente que quería exilarse. Diplomáticamente no, arreglé la situación. Tuve dirigentes estudiantiles que me metieron a la embajada. Diplomáticamente arreglé aquello. Yo había sido dirigente estudiantil, había hecho un montón de huelgas, sabía cómo era eso. Entonces, supe actuar. La actual embajadora es una embajadora de carrera. Jamás va a someterse a esos mecanismos, lo que diga la Cancillería. Si la Cancillería le dice devuélvase, se devuelve. Si le dice quédese, quédese. A mí nunca me dijeron devuélvase ni nada de eso tampoco. Yo estaba devolviendo. No me llevé a mi señora porque sabía que en cualquier momento me podían devolver por un conflicto entre Oscar y Chávez, o porque cualquier cosa podía suceder, entonces se podía acabar la relación. Eso es los militares. Salida militar. Puede ser una salida militar de los militares para resolver el problema de Venezuela dentro del chavismo, ¿verdad? Militares chavistas. Militares no chavistas es una posibilidad muy escasa. Representan ahorita más o menos un 20% de viejos militares que todavía existen en la estructura del ejército que vienen de la época antes de Chávez. Tienen muy poca capacidad de maniobra y posibilidad. Referéndum revocatorio puede usarse en el 2016, elecciones de diputados en el 2015 puede usarse como una salida política. Se ha creado en estos movimientos estudiantiles y estas cosas lo que se llama la Junta Patriótica Popular Estudiantil. Y la Junta Patriótica tiene un significado muy importante en Venezuela porque la caída de Pérez Jiménez se hizo alrededor de una Junta Patriótica. Y ahora han creado de nuevo la Junta Patriótica, de manera que esto puede ser un símbolo para identificar el movimiento popular contra un gobierno autoritario, digamos que para la oposición dictadura, etc.
Esa es más o menos la situación de Venezuela. No sé si me faltó alguna pregunta. Creo que no. Entonces no nos queda más que en nombre de la cátedra y también de nuestro rector, el hermano Oscar, que hoy tuvo una pequeña operación y por eso no nos pudo acompañar, agradecerle a don Vladimir, agradecerles a ustedes también por su participación, por habernos acompañado y sobre todo por preocuparse, por querer informarse de lo que está pasando en la región. Así que nada más un aplauso. Gracias de haber tenido la paciencia de habernos soportado como 50 minutos más de lo programado. Muchas gracias. Bueno, Omar, hasta ahorita vamos a comenzar. De aquí a las 8 pone un grupo. El espacio. Ella es profesora de historia. ¿Cómo está? Mi papá me pidió que lo saludara si tenía oportunidad de verlo después de la conferencia. ¿Se acuerda? Miguel Cortés. Sí, claro. Me pidió que lo saludara. Mire, muy bien. Aquí estoy dando clases de historia de la cultura y trabajo en la Defensoría de los Habitantes. Ah, qué bueno. Sí, señor. Está bien. ¿Y usted ahora dónde está? Ya estoy pensionado. El año pasado, 40 años de docencia. Segura. Llévame de su polva de vez en cuando. Revisión, lo manda mañana.